La espiral del silencio y la opinión pública. La teoría del silencio definía el mecanismo que permite captar los cambios en la opinión pública. Sus supuestos, brevemente resumidos, eran los siguientes. Las personas temen permanecer aisladas del entorno social y por este motivo prestan una atención continua a las opiniones y comportamientos supuestos por la mayoría que se producen a su alrededor. Dado que las personas gustan también de ser populares y aceptadas, se expresan de acuerdo con las opiniones y comportamientos mayoritarios. Sin embargo, hay dos tipos de acciones y actitudes: las estáticas, concernientes a las costumbres, por ejemplo, y las cambiantes. Con respecto a las primeras, el individuo puede optar por definirse de acuerdo con ellas o, por el contrario, permanecer aislado. Con respecto a las opiniones cambiantes, el individuo debe observar con atención en qué dirección se produce el cambio. Los individuos que entienden que el cambio se produce en la misma dirección que sus propias opiniones personales las expondrán en público, pero al contrario, si el cambio se produce en oposición a las suyas, tenderá a ser más cauto al exponerlas en presencia de otras personas. El fenómeno es calificado de espiral de silencio porque la lógica de fondo que se sostiene es que cuanto más se difunda la versión dominante por los medios, más guardarán silencio las voces individuales contrarias, con lo que se produce un proceso en espiral. La eficacia de la opinión pública como fuerza poderosa capaz de resolver conflictos. ¿Qué quiere decir? Quiere derribar gobiernos y oprimir a los individuos que se le resisten hasta que el miembro muerto se desprende del cuerpo social. Como decía Aristóteles, que un rey que pierde el apoyo de su pueblo deja de ser rey. Deja de ser rey, deja de ser dictador, deja de ser gobernante. O sea, lo que quiere decir es que siempre el rey tiene que tener las opiniones de todos, tiene que siempre llegar a ellos, tiene que ser fuerte ante las adversidades que se le pongan. Por eso si el pueblo no le hace caso al rey, entonces deja de ser rey porque vendría a ser una persona más de su entorno, sin ningún tipo de gobierno. La hipótesis de la espiral de silencio se basa en la idea del miedo al aislamiento social. En sí, ese es lo que se refiere a la espiral de silencio. Quienes se sienten portadores de opiniones discrepantes de las mayorías tenderán por la presión social del miedo a sentirse aislados o en choque con lo mayoritario bien visto, a silenciar sus verdaderas opiniones, favoreciendo así a la impresión de los que opinan en mayoría, de que su preponderancia social es incluso más extensa a la existencia en realidad. Esto se da también en todo tipo de colegios, universidades, etcétera, donde viene a recalcar que los más callados siempre son dominados por los más hábiles, por los que tienen más calle, etcétera. A la inversa, los minoritarios se sentirán más aislados de lo que verdaderamente están y esto irá creando un proceso en espiral. Las personas de convicciones menos firmes o más indecisas irán adaptando con más facilidad las tesis de moda y la consideración social de las opiniones minoritarias será cada vez más escasa. Es decir, que serán gobernados por la gente que tiene un autoestima más alto que ellos y eso es lo que menos se quiere, porque todos somos personas iguales y comunes, claro que unas con más habilidades que otras. La opinión pública es el espacio donde interactúan prácticas y creencias sociales de acuerdo con la información que fluye en diferentes planos. Los medios de comunicación, el análisis en circuitos claramente identificados y la relación cara a cara entre los individuos que configuran sus percepciones y certezas sobre la base de aquel bagaje noticioso. Ejemplos sobre la opinión pública. El primer ejemplo puede ser actitud sobre el aborto, que es cierto, casi la mitad del 100% dice que sí, que es una actitud progresista, y no al aborto, que es una actitud conservadora. Otro ejemplo puede ser la opinión a favor de encontrar una universidad pública.
dependiendo de, para las personas de bajos recursos, por los medios económicos, por el conflicto en las partes, por las causas, por el impacto humano, por la moral o por lo que puede enseñar la universidad pública. Otro ejemplo es la inseguridad ciudadana, como miedo al delito y a la delincuencia. Es una de las causas de las crisis de credibilidad de la justicia penal. El temor al delito sobre la población demanda mayor endurecimiento a la justicia penal. Y como siempre, los medios de comunicación ejercen influencias indirectas sobre el resentimiento de inseguridad a los ciudadanos.